Bueno, gracias a Dios, oficialmente les saludamos una vez más, agradeciendo por estar aquí en esta nueva enseñanza, que es conforme a lo que habíamos prometido en un instante, inicialmente, de poder estar cumplimentando estos 8 días del mes de febrero, ¿verdad? Aunque creo que por el Espíritu de muchos que nos han hecho sentir, y por supuesto el Espíritu de Dios, creo que estas enseñanzas deben proseguir. Amén. Porque hay más para buscar, más para poder estar investigando en el Espíritu, ¿verdad? Y poder traer conocimiento de la palabra. El miércoles pasado, en la 7ª enseñanza, hablamos de las pequeñas zorras, que son aquellos lugares, dijimos que parecía que le tenemos menos cuidado porque las creemos que las tenemos dominadas. Y justamente por allí es que entran esas zorras pequeñas, que son astutas, que no trabajan a la luz del día, símbolo práctico y símbolo identificativo de Satanás, ¿verdad? Y que justamente lo que hacen es comer la viña, destruir la viña, como dijimos el otro día con la pastora Celia, en los tiempos de ciernes, ¿verdad? Que era el mejor tiempo donde la planta se está preparando para dar los frutos. O sea que si escrito está en la palabra, en el libro de Cantares, que hay que tener atención en ese sentido, estemos atentos, porque todo lo que estamos haciendo y todo lo que Dios nos está dando es ¿para qué? Para que podamos dar frutos en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, hoy, más allá del tema que tocamos la vez pasada, que fue la murmuración, el cual ya usted lo puede estar mirando por medio de la aplicación de la iglesia, en el canal de YouTube, ya está levantado ese material. Hoy vamos a tocar una segunda, tan importante como la primera, de las pequeñas zorras, que son los temores y los miedos. Amén. Y quiero comentarles que hoy, cuando hablamos que vamos a hablar de temores, no vamos a estar hablando del temor bueno, el temor santo, que es aquel que nos alinea con Dios, ¿verdad? El que teme a Dios, ¿verdad? Eso es un tema que no tiene necesidad de corrección, porque uno está temiendo a Dios, y por tener temor a Dios, las cosas uno las encamina de esa manera. Estamos hablando del temor que lo padecemos en nuestra carne, en esta sensibilidad. Como referencia, le voy a dar alguna definición de la palabra miedos, que tiene su ascendente o su raíz en el latín, que significa metus, y dice que es, escuche bien, una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño, que puede ser real o imaginario. Y ahí está el tema. Por eso preste atención a la definición que la misma Real Academia Española da lugar a que el miedo puede ser producto de algo real o algo imaginario. Amén. También dice que es la aprehensión, que la aprehensión significa tomar posesión para sí de algo, aprehensión que alguien tiene de que algo suceda contrario a lo que desea. Amén. Es decir, generalmente el ser humano no nos queremos preparar y para poder tomar parte en algo malo que nos suceda. Siempre estamos proyectando para bien, ¿verdad? Por lo menos el que tiene un pensamiento alineado con Dios. ¿Por qué? Porque los deseos de Dios para con nosotros son buenos, sencillos, son buenos y agradables a Dios. Es un sentimiento de desconfianza, porque claro, cuando usted tiene miedos, afloran las desconfianzas. Esa desconfianza está fundamentada en que ocurriera algo contrario a lo que desea, ¿verdad? Y cuántas veces la desconfianza de esa inseguridad, de ese miedo que uno tiene, la termina trasladando a alguien que está en tu entorno
o algunas circunstancias. Siempre la desconfianza no es, sino que está asignada a algo, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las acepciones del término miedos. Y después tenemos algo que es similar, apóstol, sí, que es el temor, ¿verdad? Cierto. El temor es diferente, porque el temor proviene de Dios, mientras que el miedo proviene de Satanás. Hay una diferencia. Temor es un respeto, temor es tener, digamos, un cautela. Pero uno caminar con temor, no sea cosa que me acontezca algo o que me pueda sorprender alguna actitud. Entonces uno trabaja con los pies pensando cada paso que uno va a dar. Ese es el temor reverencial hacia nuestro Dios, ¿verdad? Entonces uno anda con cuidados, pero hay un temor que no es nacido en Dios. Y de ese temor también tenemos que hoy hablar. Es una pasión del ánimo, es algo que está ligado al ánimo, que hace huir. La Biblia dice por allí que cuando hay algo desaliñado en nuestra vida, dice el impío, cuando hay una impiedad, huye, sin que nadie lo persiga, ¿verdad? Y acá dice que cuando ocurre algo eso en nuestro ánimo, te hace huir o rehusar de aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Es decir, hoy podemos ver en la Biblia muchos ejemplos. Un Moisés, cuando fue llamado por medio de la zarza, tuvo temor. Y no era temor de Dios, era temor de la experiencia que tenía que vivir. Del hecho de que tenía que regresar a su tierra, de quién le iba a creer, ¿verdad? No era miedo, era temor. Es decir, entonces usted fíjese, si ese temor que estaba en Moisés no hubiese sido tratado por Dios, cuando le dijo, mira, tira agua y te voy a mostrar, tirá el palo y te voy a mostrar, y se va a convertir en serpiente, poné tu mano debajo de tu sobaco y sacala y después volver a poner, aparece la lepra, desaparece. Si no hubiese sido tratado por Dios ese temor, muy posiblemente el gran Moisés no hubiese tomado la aptitud de poder estar siendo parte de eso. Entonces, tengamos que tener en cuenta de que eso ya no es un temor que proviene del temor a Dios, sino que es la inseguridad de uno. Es decir, ¿dónde se va a producir nuestros temores? En nuestras inseguridades, en aquellas cosas que no están resueltas. Mira, cuando hablamos, y esto es una de las zorras pequeñas que hoy queremos tocar, cuando nosotros hemos hablado de las zorras pequeñas, dijimos que eran áreas de nuestra vida que todavía no habían sido rendidas a Dios, en donde nosotros creíamos o creemos que tenemos dominio, y es un engaño, porque todo debe ser rendido a Dios, aún nuestra seguridad. Cuando yo digo yo estoy seguro, es decir, si estoy seguro en mi seguridad, seguramente Dios va a tratar para que te des cuenta que no es así. Pero si yo digo estoy seguro en mi amparo y mi comunión y mi relación con Dios, ¿verdad? Esa es mi seguridad. Seguramente eso sí va a persistir y va a perdurar, ¿verdad? Por eso es bueno tener en cuenta de que cuando el temor se manifiesta, lo primero que hace es querer rehuir. Es decir, no querer estar formando parte de aquello para el cual es el llamado. Por eso estamos viendo de que el temor, ¿verdad?, fue la identidad de lo que podría haber sido un fracaso para el ministerio que tenía Moisés. Pero si ese temor fue tratado por Dios, y ese temor fue confrontado con el poder de Dios cuando le demostró, de esta manera voy a hacer, de esta manera voy a trabajar contigo, de esta manera voy a estar contigo. Ese tratamiento de Dios a un Moisés que tenía temor, lo hizo fuerte. Y entonces ahí es cuando él empezó a caminar. Un Gedeón, ese hombre llamado Gedeón, viene Dios y le dice, tú eres esforzado y valiente. Y él se miró a sí mismo, dice, no, ¿qué voy a ser esforzado? ¿Qué voy a ser valiente? Pertenezco a esta tribu, es la más pequeña, mi familia, y tú me llamas para esta gran empresa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahí manifiesta su temor,
Y lo hizo en una forma que nosotros muchas veces lo tomamos como está muy bueno, ¿verdad? Pero la inseguridad que él tenía, Señor, si eres tú, espera que te traigo una ofrenda y espérame acá y consúmela. Después, más adelante, empezó con el tema del vellón. Y un vellón acá y otro por allá, y un poquito de agua por acá, otro por allá. Es decir, estaba reflejando ese aspecto no tratado por Dios. Es decir, el aspecto que no estaba tratado por Dios era el temor que estaba escondido dentro de él. Entonces, como ese temor no era un temor sano, que es lo que dijo el apóstol hace un ratito, hay temor que es temor a Dios. Ese es un temor sano. Pero este temor lo iba a hacer tanto a Moisés como a Gedeón, lo hubiese hecho fracasar, como dijo hoy cuando estábamos hablando con el apóstol del profeta, ¿verdad? Sí. Son limitaciones humanas que no dejan, digamos, obrar correctamente. Al contrario, nos lleva a cometer errores pues es un escalón antes del miedo, por decir así. La palabra temor, pero es una reserva basada en lo natural y no en la confianza en Dios. Pues la confianza en Dios nos hace temerarios, nos hace fuertes, nos hace invencibles, mientras que lo otro es una reserva natural, o sea, es una respuesta natural de la naturaleza nuestra, es limitante, ¿verdad? Exacto. El profeta dijo, ¿y qué voy a hablar yo? Soy joven. No te hagas problema, le dijo el Señor. Yo me voy a encargar de que tú hables. Los discípulos, Señor, ¿y qué diremos? No está confiando en sí, en Dios, sino en sí. Lo dijo Jeremías, soy niño. No digas soy niño. Fui yo que te elegí, fui yo que te levanté, soy yo que te voy a responder o a respaldar. Y pasa con nosotros también. Si confiamos en nosotros no llegamos ni a la esquina. Es como la presencia de Dios llevada en los hombros de los que estaban capacitado para... Usted le pregunto así, ¿qué es más fuerte, un buey o los hombres? ¿O un carro o los hombres? Por supuesto, toda la vida van a ser más fuertes los carros o los bueyes. Van a aguantar más. Pero no, al Señor dijo no. Yo tengo hombres especiales que van a saber cuidar eso. Y de eso se trata. Amén. Por eso, hoy el tema es... La pequeña zorra esa, que es como la piedrita que está dentro de tu calzado que te hace caminar mal y que te va a molestar siempre si no es solucionado. Amén. Y esta pequeña zorra del día de hoy, el otro día fue la murmuración, hoy es el miedo y los temores. Para que tengas en cuenta, el Salmo 56.3 te dice esto. En el día que temo, yo en ti confío. Amén. Ya tenés una firmeza ahí. Y después está la historia de los pajarillos, apóstol. Mateo. Mateo 10, 29, 31, que dice así: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Una enseñanza de una cosa natural, como para afirmar conceptos que son del reino. O sea, la total confianza y dependencia de Dios, que si Dios alimenta a unos pájaros, porque primeramente aparece así, se venden 2 pajarillos por un cuarto, quiere decir que son pajarillos que no valen mucho, que valen veintenes, centésimos. Y después dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, o sea que Dios tiene cuidado de ellos. También nos lleva a confiar de que Dios va a tener cuidado, o sea, que va a tener, no, que tiene cuidado de nosotros. Por eso Jesús hace esa referencia para darnos ánimo, para darnos fortaleza, para darnos respaldo. Que no confiemos en nuestra naturaleza, sino que estemos confiados en lo que Él puede hacer. Y ahí viene el comportamiento del Padre nuestro. Hágase tu voluntad, ¿verdad? No nuestra voluntad, no conforme nuestra mente, no conforme nuestros métodos o nuestros recursos, sino los recursos que de Dios. Aprendemos a conocer a Dios y después siempre confiamos en Él y todo lo elevamos a Él y esperamos de Él y dependemos de Él. Ahí pasa a ser un temor reverente, un temor a ofenderle, un temor a no creerle, un temor a no confiar en lo que Él promete, ¿verdad? Y eso ese temor es bueno. Ese no es miedo, ese es temor. Son palabras casi sinónimas, pero tienen un contenido muy diferente. Bueno, una de las acepciones de temor es justamente la reverencia ante un superior, especialmente al Todopoderoso, ¿no?
Pero bueno, no queremos tocar eso porque estamos viendo de nuestras falencias hoy. De las virtudes hablaremos más adelante, pero estamos hablando de nuestras falencias, de aquellas cosas que no nos ayudan, ¿verdad? Acuérdense que cuando nosotros empezamos a hablar de todo esto, dijimos que la venida de Jesús, por eso Jesús le tenía que explicar ahí con los pajarillos, la venida de Jesús es el acercamiento sobre la tierra del reino de los cielos. Y ahí es cuando se despierta el reino de las tinieblas. Es decir, visiblemente, a través de espíritus, a través de manifestaciones de demonios, ¿verdad? El endemoniado gadareno, como hemos aprendido, ¿verdad? Es decir, no había manifestación espiritual en ese sentido hasta que el reino de los cielos, si el reino de los cielos no estaba establecido, ¿para qué va a haber una manifestación contraria? ¿Había oposición? Claro que sí, pero usted fíjese que todo lo que tiene que ver del Antiguo Testamento manifiesta y muestra el hecho de cómo Dios trataba y cómo Dios respaldaba, como para que conozcamos a Dios. Pero en este tiempo, en esta etapa, en el Nuevo Testamento, estamos hablando del reino de los cielos que se ha acercado. Amén. Entonces, clara la evidencia de la manifestación de los dos reinos, y uno de los reinos trabaja con las pequeñas zorras. ¿En dónde? En nosotros. Amén. Para que veamos un poquitito, hacemos un poquito de historia. Cuando se creó todo no existía el miedo. Hasta que en Génesis capítulo 3, en el Edén, vemos el origen satánico, ¿no? El versículo 10 creo que es. El versículo 9 y 10, ahí está. Está todo fríamente calculado. Está bien. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es la primera vez que aparece Génesis 3, versículo 9 miedo. Y versículo 10. ¿Dónde se gestó esto? Esa es una semilla de Satanás, sin dudas. En la semilla, o sea, la creación de Dios era para que Adán, para que Eva no tengan miedo. Yo creo que en la duda que puso cuando dijo lo que pasa, lo que sabe él, que cuando ustedes coman de ese árbol serán igual que él, o sea, sembró la semilla de la duda. Y entonces la duda trajo desconfianza. Al tener desconfianza, ya el miedo ganó el corazón. También hablábamos con el apóstol que generalmente las zorras no trabajan solas, sino trabajan en conjunto, en familia. Nunca atacan solas, siempre andan en manadas. Y los demonios actúan así. Por eso la Escritura dice que cuando un demonio no puede hacer algo, o es echado de una casa o de una persona, se va y trae otros 7, pero son 8. Entonces entre los 8 vamos a lograr algo. Y a eso nos lleva a Dios, que un temor mal utilizado, mal utilizado en cuanto o desconfianza hacia Dios, nos puede llevar a un miedo de no saber ni dónde estamos parados. Nos distorsiona, trae una inseguridad interna, y ahí uno puede obrar de cualquier forma. Y hoy cuando estábamos resolviendo los temas, en uno de los... Porque a veces por ahí uno encuentra en internet ciertas cosas y uno las toma. Y yo había tomado una parte, y está bueno que se lo haga saber, en donde decía que había un miedo que era bueno. Que es el miedo cuando yo, por ejemplo, digo, tengo miedo de andar a cierta velocidad en el vehículo por un accidente, tengo miedo de esto y del otro. Pero claro, ya ahí mi esposa y el apóstol dijeron no. Y yo lo había tomado, entendía el concepto, pero no es la palabra miedo. Es precaución, es respeto. Pero cuando yo utilizo la palabra miedo, estoy dándole un origen satánico, porque el miedo se originó en Satanás. No existía el miedo, sino existía una acción de Satanás que hizo poner eso. Entonces, no había miedo bueno, porque ahí decía, el miedo es bueno si no está de tal o cual manera. Y claro, quien había escrito la disfrazó de tal manera que parecía que estaba con un moño y te lo daba de regalo. Y claro, y si uno no tenía el consejo ahí, que me dijeron, no puede ser. Si Dios dice que el miedo no proviene de Él, estamos engañándonos cuando Él nos dice que el miedo es bueno. No llaméis bueno a lo que es malo. Ponerle el nombre de respeto, ponerle el nombre de estar ahí atento, lo que quieras, pero no me utilices algo que fue generado. Y en la Biblia está establecido que lo primero que se gestó fue el miedo, que surgió como resultado de la rebelión que hubo. Amén. O sea, ahora vamos a ver algunas cosas. En el caso de Lot, mire usted,
en el Génesis capítulo 19, allí, apóstol, luego de la destrucción de Sodoma, ¿qué pasó? Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Otra persona ahí, Lot, producto de algo exterior. Lo llevó a una actitud inadecuada porque fue a habitar en cueva. Lo llevó en cueva con sus 2 hijas. Las hijas, mire usted, el mismo temor que tuvo Lot, más adelante las hijas lo tuvieron la primera noche y la segunda noche, donde dijeron, no tenemos otro varón. No tenemos descendencia, aprovechemos a nuestro papá. O sea, la inseguridad que tenía el padre. Ese espíritu los tomó a los 3. Y generaron Moab. Por eso y digo, Moab. lleva a actitudes inadecuadas, apresurarnos o operar en forma timorata, que se dice, pues es una mezcla de la palabra temor y miedo, es muy fácil de confundirse, porque son casi sinónimos. Son parónimos, caminan para el mismo sentido, pero con un contenido diferente. Por eso digo que el Señor nos dé sabiduría y discernimiento espiritual para saber asimilarlo y para poderlo después utilizarlo, porque son principios doctrinales. Si no lo tenemos claro, nosotros subconscientemente operamos de una manera indebida. Por eso tenemos que tener los conceptos bien claros. Si hay alguna duda, ustedes pueden preguntar también o pedir que se lo aclaremos antes de seguir adelante, ¿de acuerdo? Y aquí hay que tener en cuenta esto. Está más adelante, pero yo me adelanto porque sé lo que estaba ahí escrito dentro del estudio. Aquí estamos viendo la figura de Lot, en donde había un conflicto externo, pero el temor era interno, era de él. El temor siempre no es a causa de lo externo. El temor reside en nosotros y está en nosotros o contenerlo por el Espíritu Santo o hacerlo manifestar. El que temió fue Lot, la circunstancia ya había pasado. Es un valor a tener en cuenta. Cuando Dios le habla a Josué, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Quiere decir que si es muy valiente, que no sea a la inversa. A la inversa es que tenga temor, que tenga miedo. O sea, un valiente no tiene miedo, va para adelante, ¿se entiende? Ahora, si Dios dice que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, es que nunca tengas miedo. Porque estás dependiendo de lo que Dios te está enseñando, te está mandando y te está respaldando. Porque dice, cuando hagas todo lo que yo te digo y pusieres atención palabra por palabra, letra por letra, entonces todo lo que hagas te saldrá bien. Hay un propósito y hay un respaldo de parte de Dios. Si hacemos como Dios dice, nos va a ir bien. No podemos tener temor de o sea, confianza en nuestro papá. Sí. Ahí. En el capítulo 26 de Génesis... No quiero extenderme. Isaac le pasó algo que era un tiempo de hambre sobre la tierra. Usted fíjese que los temores, los miedos, siempre han surgido producto de cosas externas. Siempre. Siempre han surgido así. Y ahí es donde Dios quiere trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos herramienta, que es la palabra, ahora vamos a ver después más adelante, que es nuestra espada contra eso. En una de las primeras clases, no me acuerdo ya cuál era, yo dije, si la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿se acuerda? Satanás, que es imitador, dice, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, la no fe viene por mi palabra. Entonces yo también hablo. Entonces contamina la creación también con palabras para anular la fe, porque es imitador. Si esto le da resultado a Dios, a mí en menor manera me va a dar, porque yo también soy jefe de algunos demonios, ¿verdad? El otro tiene la 2/3 parte, pero hay una 1/3 parte que me corresponde, ¿verdad? Y en el caso de Isaac, en el capítulo 26, el anterior dijimos que fue Génesis 19, 29 y 30, fueron los versículos que leímos. Pero en Génesis 26, Isaac en el tiempo del hambre, del versículo 6 dice así en adelante,
Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron, y esto fue con respecto a su esposa, acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, ¿qué fue lo que tuvo? En decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres lo matarían a él por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y después más adelante... Ese mismo temor tuvo Pedro cuando le dijeron, ¿conoces a Jesús? Y él dijo, no, porque tenía miedo porque a Jesús le habían aprendido para matarlo. Y Pedro dice, me van a hacer lo mismo a mí. Entonces dice, no conozco a ese hombre, no sé ni quién es. El mismo. Claro, la negación. Sí. Aquí hay una negación de la realidad. Y momentos antes Pedro dijo que iba a ir hasta la muerte y que no le iba a negar. Esto te negarán, pero yo no. Acuérdese que el principio del temor es huir de la realidad. Es decir, la definición que hemos leído... El proverbio 28:1 dice que el impío huye sin que nadie le persiga, pero el justo está firme como león. Es decir... O sea, son dos posiciones. Uno que confía, no es que confía, sabe lo que es. El impío huye porque no está seguro, sabe que está descubierto, pero el justo sabe dónde está parado. Y esa es la diferencia. Está firme como león, no se va. Tanto donde hay miedo como hay temor, es huir de los riesgos que le pueden causar daños, como bien dijimos, a veces reales y a veces imaginarios. El hambre en el caso de Isaac era real, ¿verdad? Pero Dios le dijo, Dios lo forzó, porque más adelante dijo, no, vos agarrá, quedate, plantá aquí y dentro de un año vas a cosechar 100 por uno. No le dijo vas a cosechar, le dijo plantá. Y él se movió en fe. Y al año siguiente dice que se cosechó 100 por uno. Hay un fruto importante, sí, que es cuando la mujer, la viuda, se enfrenta con Elías, el profeta, que dijo que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, y ella tenía miedo. Y el profeta le dice, no tengas temor. Y la Escritura dice que esa mujer obró desde ese momento conforme a la palabra del profeta, y le dio frutos, o sea, le dio dividendos, le quitó el temor del corazón. Ella quería morirse, o sea, no es que quería, tenía miedo a morirse. Pero el profeta lo que hizo darle ánimo. O sea, le habló palabra de Dios, y dice la Escritura, y ella hizo conforme a la palabra que Jehová había hablado por Elías. Es decir, que ella confió, porque incluso la confianza de esta mujer la vemos cuando ella dice, vive Jehová tu Dios. O sea que, y después que pasó el asunto, ella dice, ahora conozco que eres varón de Dios, por cuanto dijiste es algo que se cumplió. Amén. En el caso de Moisés, hay en el capítulo 2 de Éxodo, hay una historia que muestra cómo el miedo lo terminó haciendo huir a Moisés. Y fue justamente en aquellos días, dice el versículo 11, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en una dura tarea, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que lo maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, dijo, y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y a causa de ello, agarró y tuvo que huir, que fue a Madián, donde estuvo viviendo otros 40 años, donde conoció su esposa, tuvo 2 hijos, ¿verdad? Y de allí después Dios trató con sus miedos. Esto atrasa al hombre de Dios 40 años en un propósito por una decisión apresurada, por tener miedo a una amenaza, ¿verdad? 40 años estuvo en el desierto después a consecuencia de eso. Por eso digo, si habrá que medir nuestros pasos antes de tomar una decisión, afirmarnos y estar sólidos en Dios.
y no en nuestras emociones, porque el apóstol dijo al principio que los miedos operan en las emociones, nos desestabilizan y nos trae incredulidad, porque ya dejamos de creer hasta en nosotros mismos, porque la circunstancia nos hace sentirnos inseguros totalmente. Ojo que Moisés en ese momento donde dijo, uy, se descubrió, era un personaje tremendo, era futuro heredero al reino. Ya había sido no era cualquiera. elegido por Dios, revelado por Dios. Es decir, era poderoso en Egipto. Pero usted fíjese, se descubrió eso y la diferencia ¿cuál es? En este caso, y sabemos que dice la Biblia, huyó. No es que fue despedido, no, huyó. Y el huir es de cobardes. Amén. Acá el apóstol puso algunas expresiones. El hombre que deja su lugar es como el pájaro que deja su nido, dice uno de los proverbios de Salomón. ¿Cómo? El hombre que deja su lugar es como el pájaro que deja su nido. Y es uno de los proverbios de Salomón. Proverbio de Salomón. Bueno, si quiere anotar algunas de las cosas que nosotros puntualizamos ahí, el temor trae consigo frustración, ansiedad, condiciona emocionalmente, contrae lo positivo. Ahora vuelvo a repetir. Distrae la concentración. Vos estás concentrado en algo, te distrajo, El otro día me llama mi hija y me comentó de que estaba durmiendo, pero sintió que le querían abrir la puerta con llaves y todos en la casa. Y se levantó y fue al baño a mirar que esto, que el otro, a ver si encontraba algo. Y era algo que verdaderamente espiritualmente le estaba sucediendo. Porque a Víctor le pasó lo mismo, escuchó las llaves, pero no había nadie. No había nadie. Es como cuando a veces se escucha una voz, ¿verdad? Es decir, ¿qué te infunde? Te infunde temor. Entonces, distrae la concentración, afecta a la mente. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué afecta a la mente? Porque la mente es el eje ejecutor de nuestras futuras formas de resolver las cosas. Nuestra mente es el motor que ejecuta la resolución para las cosas. Si yo te contamino la mente, no vas a resolver nada. Usted sabe que hay un estudio que dice que a los niños mal alimentados desde pequeños son poco inteligentes. ¿Por qué? Porque su mente no se ha desarrollado con el potencial que tendría que desarrollarse. Entonces, espiritualmente, te contamino la mente, que es el lugar donde tú resuelves, donde tú analizas, donde tú te mueves para poder estar proyectando espiritualmente, y te estoy anulando. Entonces, eso que hace el temor, te contaminó la mente, te puso la inseguridad. Como consecuencia atrae el descreimiento, porque ya viste, ¿es o no es? ¿Qué decía Juan el Bautista cuando estaba preso? Cuando él no estaba preso dijo, ahí viene el Hijo de Dios, al que yo no soy digno de desatar el cordón de sus calzados. Pero cayó allá en cárcel y le dijo a su discípulo, por favor, mándeme a averiguar a ver si este era el que tenía que venir. Además hay una cosa extraña en el comportamiento de Juan el Bautista, que cuando él comienza a predicar, él no conocía a Jesús, nunca lo había visto. A pesar de que eran primos, él no lo conocía personalmente. Y predicaba de Jesús como si lo hubiese conocido, con severidad, con detalles. Incluso él decía, el que viene tras mí, yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Él es bautizado en el Espíritu Santo. Pero sin embargo después, él tuvo sus dudas. Y es cuando él hace esa pregunta, preguntarle
si es el que había de venir, si es el que yo prediqué, ¿será él o no será él? Y había visto la paloma venir sobre Jesús en el bautismo. Cuando él estaba en el Espíritu, lo reconoció. Además, él fue levantado por Dios desde el vientre de su mamá, cuando recibió el Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Estaba ya aprobado por Dios desde el vientre de su mamá, sin embargo, en el hecho real, entró a ciertas vacilaciones, que se dice. Las vacilaciones no son buenas, nos hacen errar. Y el miedo y el temor te paralizan, Te ata. te hacen retroceder, te intimida y lo peor, te domina. Sí, te gobierna, porque se mete en tu mente y después de la mente a todo el estado nervioso. Acuérdese de qué manera estuvo trabajando el gigante Goliat, lo dominó. Obran las emociones. Eran guerreros. Al que no dominó fue a David, que fue alguien que vino con una visión espiritual de lo que los otros veían en lo natural. Y ese fue el que prevaleció, el que tenía una visión espiritual, que no tenía una mente anulada para resolver. Un ejército intimidado por un hombre, mientras que David confió en el espíritu superior que había en él. Él solo venció a un gigante. Y acuérdese que la expresión del gigante, que es símbolo de Satanás, él le dijo: aquel que venza, ese servirá al otro. Lo decía así: si yo venciere, ustedes me servirán a mí. Pero si ustedes me vencen, nosotros te serviremos a vosotros. Mentiroso, porque no lo cumplió, ¿vio? Hemos comenzado diciendo que el miedo, y te podemos decir que es tan antiguo como la raza humana. Ya quedó establecido, ha estado con nosotros. Y que no nace en Dios. Y no nace en Dios. Ha estado con nosotros casi desde el principio, pero no es parte del diseño original. Amén. En el diseño original no fue así. Amén. Trata de alterar los ánimos, produce las angustias, peligros, pueden ser reales, imaginarios, ya lo hemos dicho. Es tremendamente dañino y no nos permite disfrutar de la vida de Dios. Ahora, apóstol, o la vida que Dios diseñó para nosotros. Apóstol, si usted me permite, mirando esto, muchas veces Satanás desnuda nuestra situación, nuestro estado delante de nuestra propia conciencia, a fin que nos sintamos desnudos y no nos permita orar o servir a Dios, mostrando desnudeces que son reales. Exacto. Y no desnudeces porque estamos en pecado, sino pequeñas fallas o debilidades o limitaciones que tenemos, Él las conoce y entonces nos enrostra o nos confronta con esas cosas para que nosotros no avancemos. Es una astucia, por eso estamos hablando de pequeñas zorras que no dejan dar frutos. En mi opinión, esta es mi opinión, cuando la definición de la Real Academia Española dice real o imaginario, lo real es lo que podemos observar, ¿verdad? Lo que podemos palpar, lo que es tangente, se dice, ¿verdad? Pero cuando hablamos de lo imaginario es cuando empiezan a jugar otras cosas que están dentro nuestro. Se asocia algo que está dentro nuestro y produce un temor mayor, que es inimaginable, pero no es que el temor en sí pueda hacer algo, sino que eso, relacionado con otro argumento, con otro pensamiento, con otro temor nuestro, con otra inseguridad nuestra. Es decir, generalmente cuando se manifiestan esas cosas imaginarias, nosotros no la proyectamos solamente en el tema ese, sino que estamos proyectando en varias áreas de nuestra vida. Entonces se hace como dicen, un boomerang. Se transforma en una fuerza, una luz. Se transforma en una fuerza desestabilizadora. Claro. Ese sería el término. Por eso es una alteración del ánimo. Desestabiliza y usted pierde el norte. O sea, después actúa de cualquier forma, movido por emociones que han sido trastocadas. O sea, él es muy astuto, ¿no? Ya dejó el hombre mal parado en el Edén. Y de ahí para adelante la cosa... y es lo que trata el Señor Jesús a través de la verdad, descubrir esas zorras y restaurarnos al estado original. Hacia ahí nos lleva el Señor a través de su palabra.
La escuela se llama, es una escuela de liberación, no porque vamos a orarte por liberación, que si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. A veces esos enemigos están ocultos dentro de nuestro y no nos damos cuenta, caminamos sin saber que están trabajando ahí adentro. Y a veces tenemos tremendos conflictos. Pero si yo estoy haciendo las cosas así, ¿por qué me siento mal? Es el consciente y el subconsciente en esas dos aguas, tratando de, digamos, de definirnos. Y a veces eso o sea, nos trabajan en contra. Después le vamos a traer, si Dios quiere, en alguna de las clases, la asociación de algunos espíritus que no trabajan solos, sino que nosotros en nuestra vida no tenemos un área débil, tenemos muchas áreas débiles. Muchas áreas que tienen que ser tratadas, que tienen que ser perfeccionadas, y a veces algunas nosotros conocemos, pero yo siempre digo que Él también conoce quizás más que nosotros de nosotros mismos. Porque nosotros vivimos momentos de nuestra vida, entonces a veces los momentos bendecidos nos hacen olvidar los momentos de lo que nosotros somos en las tinieblas, ¿verdad? O en las bajezas. Entonces le damos para adelante y nos olvidamos de que quedó algo sin resolver. Pero el otro no se olvida de eso. El otro dice, no, mirá, vos podés darle para adelante, ahora dedicate a esto, pero acordate que aquello lo tenés débil, Y nosotros como no nos concentramos en eso, porque ¿cuál era el tema? Las pequeñas zorras son aquellas que trabajan sobre las áreas que están sin ser rendidas ante Dios y que nosotros creemos que están dominadas. Es como cuando vos agarrás y decís, Señor, estoy pidiendo por esto porque es mi debilidad, y bueno, por la gracia de Dios te fortaleciste y lo venciste unos meses, unas semanas, y vos decís, gracias Señor, pero quiero que entiendas, acuérdese que cuando nosotros hemos aprendido ya en esta escuela, días pasados, de que cuando el bautismo de las aguas se ejecutaba, no cambiaba nuestra naturaleza, la naturaleza seguía siendo esa. Lo que pasa es que había una cuestión de conciencia, dice Pedro, en donde nosotros limpiábamos nuestra conciencia a causa de eso. Pero en realidad la naturaleza seguía siendo lo mismo. Bueno, así es cuando nosotros superamos ciertas áreas de nuestra vida en las cuales no podemos decir, estamos libres, correcto, somos libres, perfecto, ¿verdad? Pero estemos atentos justamente de velar. El hecho justamente de las pequeñas zorras es velar sobre aquellas cosas que sabemos que son a ser tratadas. Amén. Por supuesto que estimo yo y creo que hay áreas de nuestra vida donde después de varias veces que fueron tratadas en nuestra vida, las hemos superado. Y doy gracias a Dios por eso, porque no fue por nuestra fuerza, fue por la voluntad del Señor, ¿verdad? Es decir, como Jesús cuando tuvo que enfrentar a Satanás, una vez, 2, 3, 4 veces, hasta que por ahí, bueno, el otro lo dejó por un tiempo, ¿verdad? Usted fíjese si lo hizo con Jesús, que lo dejó por un tiempo. ¿Está bien clarito? Lo hizo con él, imagínese con nosotros. Amén. Entonces, bueno, una de las formas como para poder vencer, por eso es que, ya te dije, la escuela de liberación, pero no estamos fundamentados y enfocados en el hecho de hacer la liberación, que sabemos que existe, ¿verdad? Pero estamos enfocados en el hecho de que la palabra, que es la verdad, es lo que nos libera. Afirmarte los principios, afirmarte los conceptos, empezar a poder sacar y ver en nosotros, ¿verdad?, esas cosas, ¿verdad?, y poder tener herramientas que son punzantes contra Satanás, eso nos hace libre. Amén. La lectura de la Biblia es por lejos lo más importante. Y si nos preguntamos por qué, es porque ahí en la Biblia nos transmite paz, nos transmiten esperanza, fe, valores, autoridad. Cuando el enemigo te puso miedo, te robó la autoridad. Cuando te puso temor, te robó la autoridad. Se te escapó de las manos. Por eso hay cosas que debemos afirmarla de tal manera que es la forma para contrarrestar el temor, la angustia y el desasosiego del alma. Segunda, además de la lectura de la palabra, puede ser el hecho, una herramienta, someter nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Eso es rendirse. Nuestros miedos, muchas veces, como bien dijimos, son pura imaginación. Y mire la expresión esta que encontré acá. Son los fantasmas, escuche bien, que deambulan por los sótanos de nuestra mente arrastrando cadenas. Mire la expresión que encontré. Está tremenda esa, ¿eh?
Ya lo notaste, Juvenal. Son los fantasmas que deambulan por los sótanos de nuestra mente y que vienen arrastrando las cadenas. Ya te voy a agarrar, ya lo otro. Y nosotros decimos, no, pero las cadenas están sonando, ¿verdad? Y esto se viene, y mirá aquello, y avanza por aquí, avanza por otro lado. Es acá. Y quiero que entienda, si no son fantasmas, alguno te hace sonar las cadenas para que las sientas. Son miedos que en algún momento tuvieron acceso al pensamiento y han tenido fuerza hacia adentro y entonces nos hacen pensar cosas que no existen. A veces yo me he fijado en las oraciones, a veces oramos contra adversarios aparentes que no existen, por las dudas oramos. Y cuando Pablo dice que debemos ser puntuales, apuntar al blanco y darle a lo que le queremos dar. Por eso Jesús preguntaba, ¿cómo te llamas? O sea, él quería debatir un enemigo real, no imaginario. Si no, parece Gustavo Adolfo Becker, que dice la imaginación, pequeños fantasmas que brincan en la mente. En la clase 6 hemos dado unos puntos muy específicos que hablan justamente de firmezas nuestras, que tenemos que tenerlas. Porque todo lo que no tenemos nosotros firmeza, hay una ley de Satanás que la va a utilizar en contra de eso. Todo lo que hoy hablaba yo en la radio y hablaba de Daniel. Y la ley que el rey puso antes de que él fuese tirado al foso de los leones, esa ley era fuerte y era poderosa, era real, existía. Pero él sabía en su mente, y quiero que entienda, el apóstol recién habló de la mente. Nuestra mente cuando nacemos no tiene ninguna cosa dentro. La mente se va alimentando a través de nuestras vivencias. Entonces, nuestra mente es una caja negra de almacenamiento. Es una computadora, trabaja por datos almacenados. Desde chiquito nosotros vamos recibiendo datos. Si vos a un niño le empezás a tener y ponerle el temor de esto, del otro, te aseguro que va a ser un niño temeroso. Ya en el vientre absorbe eso. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros, lo que está reservado, las cadenas de los fantasmas que están deambulando de nuestras mentes, tienen que ver con cosas que muy posiblemente hemos vivido, y cuando se aproxima lo mismo, decimos, otra vez. ¿Se das cuenta? Entonces, tenemos que aprender a tener gobierno sobre eso. El gobierno ese no lo puede dar Dios a nosotros porque ya nos dio el gobierno. Lo que está en nosotros es utilizarlo. Entonces, cuando David, por ejemplo, nunca había enfrentado al gigante, pero cuando vio que estaba eso y no cerraba con el diseño de Dios, dijo, ¿quién es el circunciso este? Que se levanta contra el ejército del Dios viviente. Ni le interesó la altura, no le interesó los gritos que daba. Es más, lo único que se interesó, si yo lo venzo, ¿cuál es mi galardón? Y eso tenemos que empezar a pensar. Cuando vos tenés un gigante que enfrentar, yo quiero que entiendas, si tú vences a tu gigante, hay un galardón de parte de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Le dijo, rey, ¿qué es lo que se va a hacer o qué se le van a dar a aquel que vence al gigante? Y bueno, le vamos a dar a la hija, le vamos a dar exención de impuestos y otras cosas más, no sé qué cosa, ¿verdad? Creo que eran 3 cosas si no me equivoco. Y fue por eso. ¿Dónde se concentró él? En la promesa. Nosotros por eso la artimaña del enemigo es distraerte. Vos empezás a pelear por algo y a batallar por algo y te distrajo en la mente y te puso una inseguridad. Es traer conflictos a la mente para que tú no seas cierto, puntualmente cierto. El hombre perdió autoridad cuando pecó en el Edén. Y Satanás hasta hoy sigue tratando de que nosotros pierdamos el eje, el centro de nuestra posición para que no tengamos autoridad. Y constantemente, dice la Escritura, que él diariamente está acusándonos delante de Dios y aún delante de nuestra propia conciencia para no dejarnos levantarnos dentro nuestro. O sea, de no tener confianza, de no tener fe, de no tener certeza, de no tener convicción, de no tener firmeza total, ¿verdad? Ahí cuando hablaba de los fantasmas que deambulan por los sótanos de nuestras mentes arrastrando cadena, hay una coma y dice, y lo peor es que decidimos creerle a los fantasmas.
Lo peor es que decidimos crear los fantasmas como que si fuesen de verdad. Por eso que el Proverbio 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. eso le vendrá. Cuando hay impiedad, estás abriendo una puerta para que los temores se manifiesten. Y a su nombre. El temor que es espanto, es miedo, es temblor, es terror, se registra en nuestras emociones, se registra por causa de nuestra mente, ¿verdad? Nos produce inseguridad, desconfianza, afán, ansiedad. Ahora es bueno aclarar eso. Usted dijo, el impío le pasa eso. Pero nosotros venimos de lecciones anteriores que en Cristo todo lo podemos. Efesios capítulo 1. Ya no somos impíos porque en Él ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ahí está, estamos volviendo a las clases anteriores, que cuando estamos en Cristo somos firmes, no caminamos por nuestra justicia, sino por la justicia de Él. No es por nuestros actos, sino por nuestra fe. No es por nuestras actitudes, sino por lo que Él dice. La autoridad nos da Él. Y obramos por su autoridad que está en nosotros. Dice, y por toda autoridad me ha sido dada, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones. En el nombre de Él. Esta escuela es para ir afirmando esas cosas. Es decir, está hecha de tal manera como para poder ir registrando y avanzando clase por clase, para que vea que lo que estamos hablando ahora está totalmente ligado a lo que hemos hablado anteriormente. Y seguimos con el capítulo 8. Ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios. Ninguna cosa creada. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni principados, nada. Porque somos no vencedores, más que vencedores. ¡Wow! Esas son las clases anteriores, que nos valen ahora para ser más que victoriosos. Si nosotros nos seguimos por nuestra naturaleza, decía el apóstol, cuando nos bautizamos, nuestra conciencia se libera, pero no nos libramos de nuestra naturaleza. Sigue la misma naturaleza con tendencia a errar, a pecar, a debilitarse, pero nosotros en Cristo somos vencedores. Mira, cuando en Gálatas entró la impiedad, Pablo le mandó la cartita que le mandó y le dijo, yo quiero saber algo, ¿recibiste el Espíritu por la ley o por el oírla con fe? ¿Cuál fue el origen? ¿Dónde está tu confianza? ¿En cumplir la ley o usar la fe? Pero ya la desconfianza y la inseguridad habían entrado en ellos. Por eso le dijo, oh Gálatas insensatos, en tan poco tiempo, ¿qué los persuadió? ¿Qué los arrastró a poder estar habían comenzado bien? ¿Y qué pasó ahora? Al final de cuentas, ¿lo que recibieron anteriormente fue por las obras o fue por la fe? Se les sembró duda. La duda. Cizaña, pequeña zorra, de la cual casi no nos cuidamos y ya hacen tanto daño. Seguramente alguno le contaminó, de hecho está escrito, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver. La ansiedad y el afán. Dijo el apóstol que debemos leer Biblia, y es verdad, porque generalmente cuando el creyente peca, el diablo se sube al carro y empieza a acusar. Y la Escritura dice así, si estas cosas os escribo para que no pequéis, a creyente está hablando él, en la epístola de Juan. Pero si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con Cristo, para con Dios, a Cristo Jesús, que no murió solamente por nosotros los creyentes, sino por todo el mundo. Es decir, que es una forma de limpiarnos de culpa, es una forma de vencer a Satanás, creer en lo que Dios dice, en lo que Dios nos da a favor, y no en las acusaciones de Satanás, que muchas veces se usa verdades y medias verdades, y nos acusa, pero tenemos un Salvador que murió por nosotros para perdonar todos nuestros pecados. Y si es todos los pecados, es todos los pecados. Por eso dice, lavémonos en la sangre de Jesucristo. Y si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Entonces aceptemos cuando son pecados reales y lavémonos. La sangre fue vertida una sola vez para todos los pecados. Y si es todos, es todos. Claro, si creemos en esa promesa. Dijimos que producía afán, ansiedad. En Mateo 6, 31 al 33, es cuando justamente Jesús nos dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Más bien sea conocida vuestras peticiones delante del Padre. Amén. Como resolviendo tu afán, tu ansiedad. Y una de las cosas que dijimos es que si Dios habla, también el otro también sabe hablar. Y hay un ejemplo, y ahora sí voy a recorrer algunos ejemplos, cuando el miedo viene por el oír. Y tenemos un ejemplo ahí en Santiago dice que Elías, profeta,
era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era carne. Claro, era el que hizo llover, el que dejó de estar de llover, el que destruyó a los profetas de Baal, de Acera, ¿verdad? 850 en total, ¿verdad? Pero mire lo que permitió después Elías oír. En Primera de Reyes 19, del 1 al 4, dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Qué le fue? Alguien que le fue allá a hablar, diciéndole, el problema de Elías que empezó a escuchar al enemigo. Dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues en peligro se levantó. ¿Qué fue lo que hizo? Viendo peligro. Se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a sus criados. Ni a Eliseo le interesaba ya que lo sigan, ¿no? ¿Para qué? El manto ya lo viste, arreglátelas vos. Le decía, abandonó al propio Eliseo, ¿verdad? Dice: y él se fue al desierto a un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué pasaba? ¿Deseaba qué? Deseaba morirse. Y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues ya no soy mejor yo que mis padres. Incluso entró en una comparación. Fíjese usted el oír. A un hombre tan fuerte como lo llevó a una... Estaba eludiendo a esa bendición que hasta la visita de Jehová hasta la tercera y cuarta generación. No soy yo mejor que mis padres. O sea que los padres eran honrados con esa bendición y él no se sentía capaz. La duda, el miedo. Ese es un ejemplo del oír. Te doy un ejemplo, hay más, pero hay un profeta que desoyó la voz del profeta que le dijo: andá por este camino y volvé por el mismo, y agarró y se encontró con el otro que le dijo: vení acá, sentate a la mesa, y comió. Escuchó lo que no servía y lo destruyó, ¿verdad? Hoy hablábamos de que justamente vienen de nuestro interior los temores, ¿verdad?, que están dentro nuestro. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Ahora la pregunta es, si vos esperás los malos y tenés certeza que lo malo va a venir, estás activando una fe negativa. Y ahí sí hay fe negativa. Es que de nuestra boca muchas veces sale. Hay un versículo que siempre decimos, porque la misericordia de Dios se renueva cada día, ¿verdad? O sea, eso decimos alentando a otros, pero cuando se toca con nosotros parece que la misericordia de Dios desapareció. Pasa. Y fíjese, para ver esto, ese hombre que era perfecto, temeroso, recto y apartado del mal. 4 características que tenía Job. Y Job, mire lo que pasó, dice, porque, capítulo 3, 25 y 26, dice así: porque el temor que me espantaba me ha venido. Acuérdese, es la certeza de lo que espero. Y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, el fantasma que yo pensaba, ese me vino. No he tenido paz. Dejó de ser fantasma. No me aseguré. No estaba seguro. No tuve reposo, dice. No obstante, me vino turbación. 3, 25 y 26. La falta de paz que hizo que Job temiera lo peor, y le vino lo peor. La falta de paz se produjo por la falta de confianza en Dios. Ojo, tenía cualidades maravillosas, pero cuando hay un área todavía sin rendir a Dios, la tenemos nosotros y la retenemos nosotros. Hay un versículo que puede explicar eso en el Salmo 4. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. No son mis actos, no son lo que yo hice, tú me haces vivir confiado. Y entonces duerme toda la noche plácido. O sea, sus culpas las mete bajo el mar.
Bueno, hay gente que... Hay algunos que duermen con las culpas y al otro día se levantan con ellos. a ver si se mueren de noche. Por eso la Escritura dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, que no te duermas ni con eso, ni con amargura, raíces de amargura, ni con odio. Señor, limpiame todo esto y que yo pueda dormir en paz. Mi hermano cuando era pequeño tenía un dicho y decía así, a mi mamá le decía, ay mamá, yo no me quiero despertar muerto. No sé, no me quiero despertar muerto. No, había una contradicción ahí, no se decidía el gordo. Mire el Salmo 112:7 para poder estar añadiéndole algo más a la historia de Job. Dice ahí, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. ¿Dónde está la confianza el que no tiene temor a las malas noticias? ¿De qué hablamos del Salmo recién? 112:7. Por eso los temores vienen de adentro y los conflictos son de afuera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Segunda de Corintios 7:5. Segunda de Corintios 7:5, para que veas eso de los temores, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera los conflictos y adentro los temores. ¿Está? En todo fuimos tribulados. Y bueno, y hay casos también de cobardía, ¿verdad? En Timoteo dice, porque no, segunda de Timoteo 1:7, que el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu, o mejor dicho, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La actitud correcta es la que asumió Pablo cuando en cierta oportunidad un profeta le dijo, el dueño de este cinto le van a hacer esto, esto y esto y esto. Y Pablo contestó, no solamente estoy dispuesto a eso, sino también a morir por Jesucristo. O sea, eso no lo amedrantó, eso no lo intimidó, sino que mostró su firmeza en Dios. Estoy dispuesto aún a morir por Cristo. Yo digo, qué fuerza, ¿no? Qué ejemplo. Ni al virus. ¿Usted cree que cuando hay miedo, cuando hay temores, hay una ceguera? Sí. Perturba el entendimiento, el razonamiento. Se perturba el razonamiento. El intelecto siente las vibraciones. En Segunda de Reyes, capítulo 6, hay una historia de Eliseo y su criado. Dice, se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios. Giezi, el que después quedó leproso. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Vio ese ejército, la ciudad estaba sitiada y surgió ¿qué? Lo de adentro. Di conmigo, salió lo de adentro. El miedo, su inseguridad, su temor. Ahora nosotros tenemos una ventaja en esto, apóstol. Si bien es cierto estamos sabiendo cómo operan esas pequeñas zorras, pero nosotros tenemos una gran ventaja que dentro nuestro se nos ha posicionado el Espíritu Santo de Dios. No estamos solos, si nosotros confiamos en el Espíritu Santo que está en nosotros, somos más que vencedores. Si no, operarían estas cosas en gente que estamos hablando en el Antiguo Testamento. Que el Espíritu Santo era por influencia externa y no interna. Nosotros llevamos ventaja en eso, quiere decir que podemos ser más que vencedores nosotros con estos ejemplos y con la convicción de lo que somos en Cristo. Usted fíjese que aquí lo único que marcamos hasta aquí es la expresión, Señor, ¿qué haremos? Nuestras expresiones, como bien le dije, denotan lo que hay dentro nuestro. Son resultados de lo que hay en nuestra mente. Es el reflejo de lo que hay en la mente. Y las exteriorizamos. Nuestros actos hablan de lo que somos. Por eso Jesús dice,
el árbol malo da frutos malos y el bueno da frutos buenos. O sea, son expresiones, o son los frutos que hablan lo que hay adentro. Y mire lo que le dijo Eliseo, le dijo, no tengas miedo. O sea que lo que tenía era miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros, o contra los que están con ellos. Y oró Eliseo, ¿y qué le dijo? Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Espirituales. El miedo lo cegó espiritualmente a este hombre. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuegos alrededor de Eliseo. Él creyó en sus pensamientos y dice la Escritura que el corazón del hombre es engañoso. Se basó en sus pensamientos y tuvo miedo. Mientras que o sea, son dos hombres en un mismo lugar, mirando una misma proyección, pero dos posturas internas diferentes. Y aquí se están manifestando los dos reinos. Los dos reinos, claro. El reino natural. El que está seguro en la verdad y plácido y vive confiado y se acostará confiado, y el otro que vive temblando del chucho de miedo. Y el reino invisible, que eran los carros de fuegos. Por eso el profeta le dijo, no tengas miedo. El profeta ni sabía cómo iban a ser los carros de fuego, pero si tenían que intervenir. ¿Con la pandemia, con la vacuna o con la razón? ¿O con la fe? ¿Con qué la enfrentamos? Con la fe. Claro. Hoy cuando yo les dije de Daniel en la radio, les decía de que había un edicto y era real. Pero él conocía una ley que era mayor, que era esa ley que lo llevaba a postrarse a Dios 3 veces por día, a rogarle a Él. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Era la ley que los puso donde tenía que estar. Lo puso en un lugar incómodo, no lo puso en el mejor lugar Dios. Lo puso en un lugar donde iba a ser atacado, donde 119 se confabularon en contra de él. Es que eso es para probar lo que hay adentro, si es sólido o no. ¿Y cómo se va a manifestar lo que está dentro nuestro si no es en las situaciones difíciles? Tiene que ser probado. Pedro tenía que ser probado. Dice, Satanás me pidió para zarandearte. Y yo le permití y oré para que tu fe no falle. O sea que no entres en miedo, en pánico. Y le dijo, velá, no lo hizo. Pero a lo que voy, las circunstancias que nosotros como hijos vamos a estar enfrentando. Fue la posición de Daniel también, porque había un edicto que se iba al horno. Y él no temió el edicto, se comportó como de acuerdo a la seguridad que tenía adentro. Claro, no tuvo miedo. Y además un Eliseo, porque les comento, ya el contacto de Eliseo y Sadrán, Mesach y Abednego habían sido desde su venida. Usted fíjese que cuando tuvieron que revelarle el sueño a Daniel, él se juntó con Sadrán, Mesach y Abednego, que tenían los nombres todavía de su tierra, antiguos, y oraron para que Dios les revele. Estaban ellos juntos. Entonces, al ver a un Eliseo que tenía esta capacidad, y los otros dijeron, mira, rey, con respecto a lo que tú nos pides, que nosotros nos reverenciemos delante de ti, olvídate porque ni te vamos a responder. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se sometieron al horno de fuego. Y mire lo que hace Dios, que cuando alguien no tiene temor y se confronta ante esas cosas, Dios termina cambiando los edictos y los decretos a favor del reino de Dios. Si nosotros queremos y anhelamos de que el reino de Dios se manifieste, va a ser a través de hombres y mujeres que con una humanidad como la de Elías, tengamos que tener una aptitud que no sea la de Elías cuando tú fue a la cueva. Amén. Elías se quería morir y cuando Dios como los manda a llamar le dice, no, pará, levántate, come.